Educación y Humanidades UMNG 5.0. Les contaba un poco del perfil que nos va a acompañar hoy los panelistas. Estamos con Ginny López Herrera, oriunda del departamento del Chocó, abogada especialista en Derecho Administrativo, experiencia trabajando con comunidades negras, afrocolombianas en Colombia, desde distintas áreas como son el deporte, la educación, y ahora está vinculada como referente de comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenqueras. También le doy la bienvenida a Ivonne Pirabaguén, descendiente de comunidad afrocolombiana, nacida en la ciudad de Bogotá, tecnóloga en salud ocupacional, trabajó con el pueblo gitano desde el año 2012, actualmente referente ROM o gitana para la Cumpiana Gitana de Bogotá. También saludo al señor Yoderlandi Palechor, indígena Nasa de Tierra Adentro, Cauca, comunicador social y periodista, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas para la Comunidad Andina de Naciones, CONPICAN. Fundador de la revista Liderazgo Indígena, experto en jurisdicción especial indígena, derechos humanos, derecho mayor y derecho internacional humanitario, diplomados en resolución de conflictos, paz y posconflicto, rutas por la paz, defensa y protección de medio ambiente. También en saludo a John Howard Galindo, profesor de inglés, consultor senior de National Geographic, que también estará acompañándonos. Y también saludo, por favor, a Paloma David, antropóloga de la Universidad Nacional, maestría en investigación de la Universidad de Ámsterdam, que será nuestra conductora. Pues les doy la bienvenida a este conversatorio en el marco de la Facultad de Educación y Humanidades UMNG 5.0, conversatorio respeto a tradiciones culturales de comunidades ancestrales. Bienvenidos. Muchísimas gracias, William, por esa excelente presentación. Mucho gusto, mi nombre es Paloma y voy a ser la conductora, moderadora del conversatorio el día de hoy. Nos acompaña el día de hoy Ivonne, Ginny y Yodirlandi. Y el día de hoy vamos a estar hablando de sus comunidades. Cada uno viene de una comunidad étnica distinta. Tenemos comunidad rom, comunidades afro y comunidades indígenas. Y vamos a estar centrando la conversación sobre la importancia de la lengua, sobre el impacto de la globalización en las comunidades que ellos representan, sobre los usos y costumbres de cada una de estas comunidades y finalmente sobre el impacto que tienen estas comunidades en nuestro tejido social. Entonces, a modo de contexto, vamos a iniciar el día de hoy hablando y preguntándoles a los expertos sobre los usos y costumbres de cada una de sus comunidades. Entonces, quisiera comenzar por ti, Ivonne, para que nos cuentes sobre la comunidad rom, o mejor conocida como gitana. Hola, muy buen día para todos y para todas las asistentes, para todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Mi nombre es Ivonne Pirabaguén, actualmente referente gitana de las dos organizaciones que conforman la Compañía de Bogotá. Frente al tema de usos y costumbres, quiero contarles que el pueblo gitano es un pueblo nomadista, es un pueblo pacífico, no le gusta generar conflicto ni tener problemas tanto internos como externos. Al ser un pueblo nomadista, significa que los integrantes del pueblo gitano están de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y viven del día a día. Adicional a esto, el pueblo gitano se maneja por compañías, que las compañías son el conjunto de los grupos familiares patrilineales, porque es un pueblo patriarcal,
Y actualmente en Bogotá, la Compañía de Bogotá está conformada por dos organizaciones. La organización ProRom, que está bajo la representación del patriarca Sandro Cristo, y la organización Unión Romaní, que está bajo la representación de la señora Mamío Lupe Gómez Ivanov. Actualmente en Bogotá son 300 gitanos. Estamos en las localidades de Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, y la mayor concentración de gitanos está en la localidad de Kennedy. Nosotros, como pueblo gitano, manejamos la vortechía, que la vortechía para nosotros es el trabajo continuo, el valor de la palabra. No necesitamos de un contrato o de firmar un papel para cumplir, sino que el pueblo gitano se vale de su palabra y le da respeto a la palabra. Como les contaba anteriormente, al ser nomadistas, entonces viven del día a día, de las ventas del día a día. La economía en el pueblo gitano se basa en la venta de elementos fabricados en cuero o fabricados en acero inoxidable, como en aluminio también. Nosotros hacemos todo el tema de paelleras, de cocinas en aluminio, la fabricación de botas, de bolsos, todo lo que tenga que ver con el cuero. Actualmente las mujeres, el pueblo gitano maneja el tema de la quiromancia. ¿Qué es la quiromancia? La lectura de la mano. Pero se ha ido perdiendo esa costumbre por la pandemia, nos afectó de una manera enorme, porque precisamente se va perdiendo la tradición de la quiromancia. Las mujeres ya no pueden acercarse a tomar la mano de la persona por el tema de bioseguridad. ¿Qué más les puedo contar del pueblo gitano? Un pueblo pacífico, es un pueblo que le gusta mostrarse, pero ha sufrido de discriminación, ha sufrido a costa del conflicto armado. Me ven vestida con falda. Actualmente las mujeres utilizamos falda larga, pero asimismo no es el traje típico, ¿sí? El traje típico es un vestido colorido, lleva lentejuelas, pero por el miedo a la discriminación pues no se utiliza, porque hacer un vestido tan llamativo pues llama la atención, y en ocasiones llama la atención de manera desafortunadamente mala. Le doy la palabra a mi compañera Guini para que ella les hable de sus pueblos y comunidades. Gracias. Aló. Muy buenos días a todos y todas. Como ya lo mencionaron, yo soy Guini López Herrera, yo soy oriunda del departamento del Chocó. En estos momentos he trabajado como referente de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es necesario de que se haga una claridad o una salvedad cuando se habla de comunidades afrocolombianas. Cuando se habla de comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, porque la sociedad por lo general trata de incluirlos en una bolsa, pero estamos hablando de 4 comunidades muy diferentes, 4 comunidades que tienen usos, costumbres, cultura, comida. Todo lo tiene muy diferente, a pesar de que sean las características de que somos afro, que somos ascendientes africanos, pero es necesario de que nosotros comprendamos la magnitud de expresarnos a las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y negras.
Nuestras comunidades por lo general se encuentran ubicadas en la zona del Pacífico, en la zona del Caribe, y aparte de eso tenemos la parte San Andrés y Providencia, Santa Catalina. San Andrés y Providencia, Santa Catalina está representada exactamente por raizales, cual tienen una cultura propia, una lengua propia. Además de eso tienen su música tradicional, es muy diferente a las tradicionalmente hablando. La música es muy diferente a todas las que componen las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, porque de una u otra manera es una mezcla de un poquito caribeña, reggae, bueno, etc. Entonces, y aparte de ello, ellos tienen su territorio propio, ¿cierto? Cuando hablamos de comunidades negras afrocolombianas, ya básicamente las encontramos ubicadas en todo Colombia, ¿sí? Pero más se encaminan a estar ubicadas en Valle, Nariño, el Chocó, de donde soy yo. Pero si uno mira las características de estas mismas comunidades que son pacíficos, son muy diferentes. Yo soy del departamento del Chocó, ¿sí? Nosotros tenemos las fiestas, yo sé que son patrimonio inmaterial, cultural, ¿sí? Y de una u otra manera son fiestas como la de San Francisco de Asís, pero es una fiesta que es del Pacífico, pero no es celebrada en el Valle del Cauca, ni mucho menos en Nariño. Entonces tenemos como música ancestral la chirimía. Tenemos que para el Valle del Cauca, Nariño, se usa mucho lo que es el curulao, ustedes ven mucho el cununo, ¿sí? Que son instrumentos musicales autóctonos de la tierra, como son Nariño, Tumaco, la marimba, que es la madre tierra y que es un gran respeto para ellos, pero por ejemplo para nosotros en el departamento del Chocó no lo es, ¿sí? Para nosotros pues de una u otra manera es más como el tema del tambor, ¿sí? Y más como el saxofón para el tema de chirimía como tal. Tenemos también en cambio usos y costumbres, teniendo en cuenta de que las costas también influencian mucho en la gastronomía de cada uno de nuestros pueblos, ¿sí? Si hablamos de acá de la costa pacífica, podemos hablar, por ejemplo, de un Boca Chico, porque estamos hablando de que estamos cerca a un río, ¿cierto? Entonces, al estar cerca a un río, pues de una u otra manera nuestra gastronomía siempre se va a ver basada en lo que nosotros extraemos de los ríos. En cambio, si tú ves en Nariño, pues hasta la misma comunidad palenquera, en San Andrés, pues tú vas a ver que la mayoría de las comidas típicas o gastronómicas de nuestras comunidades pues se basan más en mariscos, ¿sí? Y de una u otra manera es necesario identificar que es respetable que nosotros estemos inmersos a nivel de ordenamiento jurídico frente a una normatividad general, pero tenemos cada uno una particularidad, ¿sí? Y esas particularidades son necesarias de que sean respetadas, ¿sí? Y asimismo sean visibilizadas. Entonces yo creo que pues dando como este preámbulo, esta introducción, le doy la palabra a mi compañero Jodir Landi. ¿Vale? ¿Sigo? Perfecto, bueno, eu chamado Fince, Jodir Landi Palechor, yo soy oriundo de la comunidad indígena Nasa, Tierra Dentro Cauca, resguardo indígena de Yaquibá, en el Cauca. Hoy estamos en Bogotá, abriendo camino. Quiero, inicialmente permítanme ustedes, apreciada Paloma y todos los presentes, extender un saludo de gratitud, un saludo ancestral milenario de armonía, de hermandad a el alma mater de esta universidad que nos recibe, a los que están esta hora siguiéndonos en esta transmisión, por supuesto
compañeros, compañeras, amigos presentes acá. De verdad que es un gesto muy bonito, es donde se materializa aquello que hablamos de la hermandad, aquello que hablamos del tejido social. Entonces yo sí celebro estos tipos de escenarios y quiero extender un saludo muy, muy cordial, muy especial al señor rector de la universidad, brigadier general Luis Fernando Puentes Torres, quien pues también permite estos escenarios lo cual apunta es a favorecer el tejido social, puntada a puntada como lo hablamos en nuestros territorios. Y pues adentrándonos digamos al primer punto donde ustedes nos enseñan y que este conversatorio se llama Tradiciones culturales, humanidad y sociedad. Pues decirles inicialmente que como pueblo NASA somos un pueblo que nos mantenemos en resistencia todavía, nos negamos a desaparecer, nos negamos a renunciar a nuestro arraigo, a nuestras raíces milenarias, al sistema de gobierno propio, pero decirles también que es uno, no más. Pueblo NASA es uno de los 106 pueblos indígenas identificados. El Estado colombiano dice que somos 106 según el último censo, pero nosotros sabemos que somos más de 106, ¿sí? Más de 106 pueblos en Colombia existimos. Unos en vía de extensión más que otros. Unos identificados por la Honorable Corte Constitucional en vía de extensión más que otros, pero ahí estamos. Unos con usos y costumbres más fuertes que otros, otros en proceso de recuperación. Los usos y costumbres de nuestros pueblos, ¿para qué nos sirven? Para garantizar la pervivencia de nuestros pueblos como tal. Entonces, dentro de los usos y costumbres nuestros, de manera general, quiero decir es que contamos con un sistema de gobierno propio, con un sistema de justicia propia, con idioma propio y desde un pensamiento propio, ¿sí? Desde la cosmovisión. ¿Eso qué indica? Que si tenemos un gobierno, que todos los pueblos indígenas somos diferentes, tenemos idioma propio. ¿Eso qué significa? Que a la hora de usted hablar de idioma, de gobierno propio, tendría que tener en cuenta que hay 106 maneras de gobiernos propios. Si hablamos de justicia propia, usted dice, ay, yo estuve un año y viví con los emberas, por ejemplo, los emberas Catí o los emberas Chamí, entonces yo ya soy experto en justicia propia. No, si acaso le habrán dado lo que han querido esa comunidad, pero te faltan 105 maneras de justicia propia, porque cada pueblo maneja su sistema de justicia propia. En ese sentido, pues lo digo porque a veces cuando uno viene a estas ciudades y a veces escucha a la gente decir, el señor, el doctor tal, es experto en temas indígenas, y entonces uno dice, vea, oiga, eso está bueno, qué bueno saberlo, pero son claridades ya que nos permiten ustedes a nosotros expresarlo desde lo auténtico, desde lo genuino. Podemos compartirles eso inicialmente, decirles que estamos muy expectantes de poder compartir con ustedes la palabra, de poder, como lo hacemos en territorio, transmitir el conocimiento de generación en generación. Así se hace la abuela con la nieta en el fogón y esa es la idea. Entonces dejo ahí mi palabra. Bueno, muchísimas gracias a los tres por compartirnos sus usos y costumbres. Estoy invadida de preguntas muy especiales para los tres. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la lengua, de los dialectos, del idioma, del lenguaje en cada una de sus comunidades? Entonces quiero empezar primero por ti, Yodirlandi, que me estabas hablando un poco de la lengua. Cuéntanos un poco de cómo se maneja la lengua en la comunidad NASA. Pai. Pai es, hablando de lengua propia, Pai traduce gracias, ¿sí? Gracias. Namiku, amigos, amigo. Cuando usted quiere decirle a alguien amigo, Namiku, o cuando usted quiera decir, como dicen acá, ¿esto qué significa? Que todo bien. Usted dice egua. ¿Cómo le pareció el almuerzo? Egua. ¿Cómo le pareció el conversatorio? Egua.
Bien, todo bien, excelente. Entonces, el idioma, la lengua materna nos pone en una posición más, con mayor garantía de pervivencia, ¿sí? Realmente la lengua materna es el canal más importante que mueve las vibras, los hilos más delgados del pensamiento indígena, del espíritu indígena de cada pueblo. Por eso los pueblos, cuando han perdido su lengua, tienden a desaparecer mucho más y a ser colonizados mucho más rápido. Bogotá, epicentro, esto es territorio muisca, pero si usted ve el auge del pueblo muisca nace con la Constitución del 91, prácticamente porque empezaron a ver todo el mundo, que empezaron a ver ciertos derechos, ciertas cosas que se empezaron a reconocer, no gratis, sino a raíz de toda unas reclamaciones que se hacían en las calles de atrás. Y entonces se plasma en la Carta Magna unos derechos adquiridos y donde el gobierno nacional dice: nosotros nos comprometemos a reconocer, y además de reconocer vamos a proteger y a garantizar los derechos de esos pueblos indígenas. Pero entonces, para ese entonces, demasiado tarde, ya todo era lodo negro, decían los compañeros del llano, porque la globalización ya había impactado a Bogotá y ya el pueblo muisca ya le habían quitado lo más profundo que se tiene como pueblo, y es la lengua materna, por ejemplo, ¿sí? Cuando hoy hablamos del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, y estamos en ese proceso de concertación y a veces no hay esa armonía, entonces simplemente empezamos a hablar en nuestro idioma propio, y mientras como que se cuadra, pero cuando no hay idioma propio, entonces no hay garantía de poder hablarlo a lo paisano. Entonces la lengua materna definitivamente es muy clave para poder hablar desde el pensamiento de lo que se quiere decir, porque a veces hablamos de desarrollo y resulta que desarrollo para ustedes es una cosa y para los pueblos indígenas desarrollo es otra cosa, ¿sí? Ustedes empezaron a hablar de medio ambiente hace unos años. Nosotros, sin saber que eso se llamaba medio ambiente, siempre hemos sido guardianes de la Umaquihue, de la madre naturaleza, sin el título de medio ambiente y cosas así. Entonces, la lengua materna nos permite comunicarnos no solo con el hombre, sino con la naturaleza y con todos los seres vivos que también están alrededor y que hacen parte de la vida integral del pensamiento de los pueblos. Muchísimas gracias, Joe Irlandi. Me parece muy interesante el contexto que das, ¿no? de la Constitución del 91 y de la importancia de que se conserven las lenguas indígenas para que se conserve y se transmita la cultura. Quiero continuar contigo, Guini. Cuéntame un poco cómo se maneja el idioma, el dialecto y la lengua en estas 4 comunidades afro. Bueno, cabe mencionar que cuando estamos hablando de lenguaje propio en comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, estamos hablando solamente de raizales y palenqueros que tienen un lenguaje propio, ¿cierto? Entonces encontramos de que los raizales por lo general tienen una combinación, casi que un inglés británico de hace mucho tiempo con unos modismos, ¿sí? Y de una u otra manera es importante, muy importante de que si bien es cierto, se preserve la lengua, por ejemplo, raizal, teniendo en cuenta de todo el componente histórico que se maneja desde la colonización, desde que muchos de Inglaterra se vinieron y se asentaron en la isla como tal, ¿sí? Y pues todas las agrupaciones que han formado en decir esto nos caracteriza a nosotros como raizales, y considero de que la lengua raizal es muy importante poderla interiorizar dentro de la misma San Andrés y Providencia, porque se está perdiendo mucho, ¿sí? Debido a que pues son zonas turísticas, además de que son zonas turísticas, se tiene el asentamiento de otras culturas turcas,
etcétera, que vienen y se asientan, turistas, aún del interior también se asientan en San Andrés y Providencia, y pues lo que hace es que las generaciones, pues te hablo primero de San Andrés, las generaciones poco a poco vayan perdiendo como ese interés y esa importancia de querer hablar su idioma propio para poder conectarse, para poder llegar a acuerdos con las personas que se van asentando como tal. Es necesario que desde la academia se vaya implementando desde los niños, desde 0 grado, creería yo, la lengua raizal, para que no se pierda, porque además de eso tiene una riqueza muy bonita, ¿sí? Porque es un encuentro de muchas culturas que se hacen una. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Frente a las comunidades palenqueras, ahorita exactamente cuando mi compañero estaba hablando, hay algo muy particular. La mayoría de las enseñanzas que se dan en las comunidades palenqueras se dan de generación en generación, ¿sí? Entonces se sienta el padre y empieza a hablar, la abuela y empieza a hablar, y es algo muy bonito porque no solamente es con la lengua, sino que también es con el alimento propio, los dulces típicos de cada una de las regiones, es muy bonito, ¿sí? Por lo general, la mayoría de las comunidades negras afrocolombianas hablamos el idioma español, pero tenemos también una influencia muy grande sobre pues la incidencia africana, ¿cierto? El tema de las ramificaciones religiosas, no sé, en algún momento pueden escuchar ustedes el tema de orichas, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, esto tiene una connotación religiosa, ¿ya? Debido a que, pues, de una u otra manera, pues, está, pero que se maneja más ya como batalá, etcétera, etcétera. Pero si bien es cierto, se maneja, pero ya más las personas que tienen esa práctica ancestral como tal, ¿sí? Sí es necesario la preservación de ello, porque yo creo que además de que sea lengua propia, es un patrimonio inmaterial y es una riqueza que nosotros como colombianos tenemos. Tenemos la garantía de una constitución política que los vuelve incluyentes, ¿sí? Además nos dice hay que protegerlos, hay que preservar todo lo que nos integra a nosotros como colombianos, ¿sí? Así como el vallenato es parte integral de todo colombiano, y más cuando uno está afuera, pues algo esencial de todo colombiano es tener en cuenta que tanto como lenguas nativas indígenas como las lenguas raizales y palenqueras también hacen parte y gitanas también hacen parte de esa riqueza material que nosotros tenemos. Muchísimas gracias. Vamos a ir con la lengua rom. Tengo entendido que tiene raíces en el sánscrito, es decir, es una lengua muy, muy antigua. Entonces, por favor, cuéntanos más. Sí, el pueblo gitano, la lengua del pueblo gitano es el chip romaní, que es el idioma romanés. La importancia del la chip romaní dentro del pueblo gitano es porque de esta forma le permite la pervivencia de la cultura. Entonces la chip romaní se cultiva y se enseña desde desde los niños muy pequeñitos, desde que empiezan a hablar, ellos ya hablan la chip romaní. Pero ¿qué pasa con el idioma? Que se va perdiendo, a medida de que pasa el tiempo se va perdiendo porque precisamente la importancia del enfoque diferencial. Los niños van a una institución educativa y ellos no pueden hablar el chip romaní. Entonces se va perdiendo la tradición del idioma, pero es importante este enfoque diferencial en el que en las instituciones se les permita, además de recibir la educación común, el fortalecimiento a la lengua, al idioma propio del pueblo gitano.
Igual nosotros internamente como pueblo gitano también fortalecemos ese idioma y tratamos de asegurar que esto perviva dentro de la compañía, que se siga transmitiendo de generación en generación para que asimismo pues este idioma se resalte como costumbre propia del pueblo gitano. Es importante mencionar que no solo la lengua chip romaní asegura la pervivencia del pueblo gitano, lo que también asegura la pervivencia es el baile propio, los trajes propios, la ley propia que tiene el pueblo gitano. Entonces, mencionaba hoy el mayor que dentro de la universidad iban como a dictar cursos frente al idioma indígena. Y es importante que también pudieran implementar el idioma propio palenquero, raizal y también el romanés, que salga, que sea conocedor de todos y todas los aquí presentes de varias instituciones educativas y que también las instituciones nos permitan y de esta forma le puedan aportar a los pueblos y comunidades étnicas fortaleciendo el idioma y también asegurando la descendencia de la importancia del idioma de cada uno de los pueblos y comunidades étnicas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, voy a empezar por ti y vamos a hablar de cómo ha impactado específicamente la globalización en las comunidades que cada uno de ustedes representa. Entonces empecemos por la comunidad Roma. Bueno, la globalización es un tema álgido, porque la globalización para nosotros es indicarle a la comunidad que todos somos iguales, que el humano es igual, come igual, se viste igual, habla igual, va a tener las mismas costumbres. Y no, el pueblo gitano rechaza eso porque nosotros precisamente tenemos nuestra cultura propia. Y no, aunque haya una globalización, nosotros como pueblo gitano no la vamos a permitir al interior de las compañías porque no somos uno solo, ni nos parecemos a los demás, sino que manejamos nuestra cultura propia. La globalización impacta de manera negativa porque al ser global precisamente hace un pensamiento particular y no somos particulares, somos colectivos que manejamos nuestros propios usos y costumbres. Entonces la globalización impacta y impacta de manera negativa porque asimismo también va a generar mucha más discriminación porque al hacernos a todos iguales, pues al escuchar que hablamos diferentes, al ver que vestimos diferente, va a generar más discriminación. No solo para el pueblo gitano, va a generar discriminación para los demás pueblos y comunidades étnicas. Entonces sí impacta de manera negativa al pueblo gitano. Entiendo, muchas gracias. Vamos a hablar de cómo impacta la globalización en los pueblos afro. Pues la globalización, como mi compañera aquí lo menciona, es un tema muy álgido. Hay aspectos positivos, pero también hay aspectos muy negativos cuando hablamos de esas situaciones. El problema es cómo los mismos ordenamientos jurídicos enmarcan o la problemática que se tiene, cómo la van a solucionar o cómo la abarcan, ¿cierto? De una u otra manera entendemos que nosotros estamos regidos por una constitución que es norma de normas. Además de ello, pues nos da la inclusión a nosotros como pueblos étnicos o con carácter diferencial. Nos las da, nos dice también que la protección de preservar lo que es la cultura de cada uno de estos pueblos y comunidades como nosotros bien los estamos mencionando en estos momentos, pero si bien es cierto es el impacto que se tiene al traer
el occidente, como en algunas de nuestras comunidades se puede mencionar, a cambiar, ¿sí? A cambiar mucho las costumbres, las tradiciones que se tienen dentro del territorio que pues nos han asignado, ¿sí? Entonces, sí es complejo debido a que se viene primero un choque de culturas, un choque de pensamientos, ¿sí? A veces los cambios no, bueno, a veces no, siempre, los cambios no son tan bien acogidos, entonces sí es necesario de que los ordenamientos jurídicos, porque es que la globalización ya es un hecho, es una realidad, ¿sí? Y nosotros tenemos pues esa problemática, así como hay una problemática ambiental, la globalización es una problemática que viene desde hace mucho rato y que poco a poco ha venido desvaneciendo todo lo que es la cultura como tal, la lengua, las costumbres. Ya los jóvenes no quieren bailar, por ejemplo, en mi tierra no quieren bailar una jota, ¿sí? Una jota chocuana, ¿sí? Entonces es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues ya vienen, por ejemplo, las otras tendencias, está el reggaetón, están las salsas en sus diversidades, porque si bien es cierto, a pesar de que podemos decir que la salsa es casi que cultural en Latinoamérica, de una u otra manera también vienen con otros contrastes, ¿sí? Y pues de una u otra manera las mismas generaciones, las pequeñas, ya ven eso como su cultura, el hip hop, el reggae, bueno, en fin, rap. Y pues sí es necesario de mirar cómo los ordenamientos jurídicos, ¿sí? Realmente afrontan esa problemática social, esa problemática que, si bien es cierto, es necesario que se haga para el desarrollo de todo un país. Es necesario la globalización, es necesario la formalización de muchas cosas, pero ¿cómo van a garantizar que realmente esos derechos constitucionales que supuestamente ya están adquiridos, cómo realmente van a preservarlos? Entonces, pues no sé, le doy la palabra a mi compañero si quiere acotar algo frente al tema de globalización. Globalización. Difícil ha sido. Difícil ha sido el mismo término, asimilarlo hacia los pueblos. Sí, porque globalización implica que seamos los pueblos que nos han llamado minorías los obligados a asumir lo que viene de afuera, y entonces nos niegan la oportunidad de ser originales, en Colombia. Y en Colombia, como ustedes ya muchos quizás lo han escuchado, Colombia muchos quieren ser de todo menos colombianos auténticos, ¿sí? Entonces la globalización permite hay digamos un quebranto dentro de lo propio, lo original de nosotros, en el esfuerzo de tratar de adquirir otras cosas que ni las hacemos bien hechas porque no son nuestras, pero entonces terminamos en eso. Realmente la globalización en este momento, para los pueblos indígenas, la pregunta suya va dirigida como al impacto, ¿no? El impacto, yo tengo que decir que ha sido negativo para nuestros pueblos, porque no nos ha permitido la globalización, y los intereses de esa globalización no nos ha permitido encontrar un punto de equilibrio, de diálogo armónico entre el colombiano no indígena, el colombiano muxca que le decimos, o sea, hombre blanco, y nosotros los pueblos originarios. No nos ha permitido porque la globalización tiene unos intereses, unos objetivos ya más enmarcados en ganancias, en utilidades, en dinero, ¿sí? En dinero. Y nosotros, nuestro pensamiento va más desde otras miradas, desde otros intereses, desde la necesidad de proyectar planes de vidas favoreciendo la naturaleza donde vivimos y todo esto. Entonces hay encontrones en esos dos mundos. Entonces la globalización lo que no nos ha permitido es armonizar el diálogo entre los que estábamos aquí y vimos llegar a los demás
y digamos esos intereses que hay inmersos en el discurso de la globalización. Entonces para los pueblos indígenas no ha sido fácil, pero sin embargo ahí estamos nosotros. Yo invitaría a que en un momento salgamos de esa comodidad, de esa manera que siempre hemos traído de globalización. ¿Qué tal si pensamos globalización? ¿Qué tal si la globalización fuera a la inversa? ¿Qué tal si la globalización fuera de acá hacia acá? Y pues yo no sé, en algún momento dijera, oiga, pero nos quieren imponer a toda hora eso de los indígenas, a toda hora, oiga, a toda hora esto por acá, así como nos quieren meter todo por los ojos, todo por todos los medios, por todo lo que hoy en día hay. Entonces, porque es difícil, el impacto es duro, es difícil. Usted a veces va a los territorios y usted va llegando a la casa por allá en medio de la selva, en la montaña, y ve la casita de bareque, que ya está la casita así, ya casi que para caerse. Con un último ventarrón para agosto, pueda que se termine hasta de caer. Pero usted llega allá adentro y lo primero que ve en la sala es un televisor sote así o más grande que ese que está ahí. Un televisor de primera, yo no sé, o sea, y el resto. Entonces uno dice, la prioridad de los pueblos que le están dando. O en otras partes a veces la casa está volteada es porque el coso, la antena de Sky o DirecTV que ponen allá para ver, eso sí, muchas cosas, y por ahí entra la globalización. Muchas veces no necesitan venir hasta las ciudades para tener ya allá en el corazón de la comunidad todo por esos aparatos que entra directamente a la comunidad, ¿sí? Y allá muchas veces lo comparten en el idioma propio, muchas cosas adquiridas a través de la pantalla. Entonces es un riesgo bastante y es eminente, porque pues hoy en día afortunadamente pues desde la plataforma orgánica de los pueblos indígenas, hoy en día ha servido, no mucho, pero está haciendo efecto el decreto autonómico en materia de educación propia. Nosotros hablamos de educación propia. En su momento de concertación nos quisieron meter el término etnoeducación. No fue asimilado ni aceptado por los pueblos indígenas, pero sí apalancamos el concepto de educación propia, porque etnoeducación era lo mismo, era cantar el himno nacional en nuestra propia idioma, era rezar el Padre Nuestro en nuestro propio idioma, y eso era mucho más efectivo, pues adentrarnos y adquirir todo lo de acá, ya no desde el español, sino desde lo propio, desde nuestros propios canales de comunicación. Entonces era más impactante. Por eso el tema del concepto de etnoeducación no es entendido desde el territorio, sino la educación propia, donde la clase de química o la clase de estas las puede ir a dictar ustedes de la chagra, desde la huerta, o desde la cocina, la mamá enseñándole a la muchacha cómo se hace, a la nieta cómo se prepara un plato típico sin echarle tanto de esto o de lo otro porque se daña la comida, y ahí va calculando las fórmulas químicas que le enseñan a uno acá. Pero sí, o sea, en ese tema de la globalización habría mucho que analizar desde varios aspectos, desde educación, desde economía, desde el buen vivir, desde los planes de vida mismo de los pueblos indígenas. Entonces, pues realmente para el escenario y para los tiempos que tenemos, lo único que puedo decir así en general es que la globalización, el impacto ha sido bastante negativo, pero para los pueblos, pero pues que hoy en día estamos armonizándolo, y por eso vuelvo y reitero la importancia de estos espacios. Pero sí quiero decir algo, porque dirán, alguien dirá de los oyentes, dirá, bueno, ¿y a mí para qué me sirve todo eso? Saber todo eso. Sucede, apreciados y apreciadas, que Colombia, de todas maneras, ustedes muchos ya son profesionales, otros son profesionales en formación. Y en algún momento muchos de los que están aquí o los que están en las pantallas tendrán en sus manos poder de decisión. Muchos irán a ayudar a dirigir las riendas de este país, porque para eso es que se prepara la gente, ¿no? Entonces, en algún momento que tengan ese poder de decisión en las manos, poder tener en cuenta que el país que están representando es un país que ha dicho: yo debo reconocer y debo cumplir unos derechos a una población por norma, por constitución, debo cumplir y aplicar en mis políticas públicas hacia esta gente, debo garantizar ese enfoque diferencial étnico.
Entonces, realmente es para que cuando estemos en un momento allí, ayudar a hacer un diálogo armónico y poder ser parte pues de una solución y no pues de no ir echándole más leña. Pues hoy en día el diálogo con los pueblos, hay una necesidad emergente de irla oxigenando y de irla adecuando, atendiendo este fenómeno de la globalización. Perfecto, muchas gracias a los tres. Y vamos a abordar entonces la última pregunta, que tiene que ver con los aportes que ustedes consideran hacen sus respectivas comunidades al tejido social en general, en materia de salud, en materia de justicia propia y en materia de economía. Entonces, quien quiera participar, adelante. Sí, bueno, está bien. Sí, a mí me parece muy importante poder resaltar esto, porque los gobiernos propios, por eso hablamos que la base, bueno, acá el sistema de gobierno tiene una ley y esa ley está plasmada en una constitución, en un librito que se llama Constitución Política de Colombia, que la actual es la Constitución del 91. Los pueblos indígenas también tienen gobierno propio y por tanto tienen ustedes dirán, ¿y dónde estará la constitución de ellos? Hablamos del derecho mayor, la ley de origen, ¿sí? La ley natural o ley de origen. Entonces, en ese sentido, es importante resaltar que la manera de los pueblos gobernarse, y decir que los pueblos indígenas, los resguardos indígenas, son entidades públicas también, por eso es que las reconoce el gobierno, el Estado Nacional. Los resguardos indígenas son entidades públicas de carácter especial, o sea, son como unos municipios, ¿sí? El gobernador o autoridad tradicional hace las veces pues representa esa entidad pública de carácter especial, ¿sí? Es pública, solo que es de carácter especial, por la naturaleza de sus habitantes que hay allí. Entonces, esa entidad pública tiene una manera de gobierno propio y esas medidas con las cuales se regulan, le aporta al gobierno nacional, al Estado colombiano, le aporta, por ejemplo, en materia de la manera de aplicar justicia, de hacer justicia. Acá a alguien lo cogen por ahí robándose un celular, se supone, ¿no? El debido proceso, acá se habla del debido proceso y empieza alguien en un delito o algo, entonces empieza que hay que llevarlo primero el policía, después allá en después el que denuncia, después el abogado de oficio, después tiene que haber otra sala, después, bueno, el caso es que hay un archivo y muchas veces se va acumulando cosas por allá y así, cuando son delitos. Y cuando son otro tipo de delitos, también empieza el despliegue de instancias, de oficinas. En los pueblos indígenas, cuando alguien se roba una gallina o cuando alguien comete una falla y daña el equilibrio armónico que debe garantizarse dentro de ese sistema de gobierno, simplemente se llama al comité de justicia, a los mayores, a los sabedores, en asamblea se dice lo que hizo la persona y bueno, señores, Nazahuala, gran asamblea, ¿cuántos se aplica remedio se llama? No se llama castigo, acá lo que le dicen, le dieron tantos años de castigo, tantos años de no sé qué, y si le dan tantos años, eso además tienen que garantizarle derechos humanos, o sea, que esté bajo techo, que tenga comida, que le den, mejor dicho, hay que mantenerlo. Si le dan 40 años de cárcel a alguien, son 40 años que nos toca condenarnos a nosotros a mantener a una persona en una cárcel. En los territorios indígenas, en menos de 2-3 horas ya se ha hecho justicia propia, ya se ha dado el veredicto y se le ha dicho, bueno, ¿y cuánto tiempo lo vamos a mandar a la finca a que se encargue de estar limpiando la finca, de estar arreglando los caminos reales, de estar arreglando los portones, las puertas de las entradas? Y digamos, lo traigo para que miremos la manera de hacer la justicia propia, pues nos le ahorramos al gobierno todo ese aparataje, todas estas institucionalidades que deberían atender a una persona, ¿sí? Y pues allí tenemos nuestras fincas comunitarias también, donde tienen que empezar a hacer el trabajo comunitario, después de haberle aplicado remedio, que es el castigo con los juetazos,
y la armonización, ¿sí? Se le hace armonización y se lleva a la finca comunitaria. En materia de aplicación de justicia propia, en materia de medicina, de salud, en materia de salud también. Hoy en día, en el marco del decreto autonómico que tienen los pueblos indígenas, se maneja y se administra la salud. En el Cauca tenemos la AIC, la Asociación Indígena del Cauca, es como cualquier otra EPS, Salud Total, esas otras que hay por acá, tiene desde el gerente en adelante, es un nativo, ¿sí? El gerente de la EPS, y en las IPS, en los hospitales, hay sabedoras, hay médicos tehualas, médicos tradicionales, hay enfermedades que solo son de sobar, son solo de tratar con plantas, son solo de armonizar con la naturaleza, hay otras que sí son de aplicar medicina occidental, y ahí se hace la armonía entre esas dos, y eso implica que rinde más el recurso que entra a esa EPS como tal, y se puede favorecer más a la comunidad. En materia de salud, salió un informe hace poco que en materia de seguridad y de justicia propia se ahorraban casi más de 40.000 millones de pesos al Estado colombiano en un año en eso. Y en materia de salud, aparte de que se ahorra economía, se garantiza eficacia, eficiencia en la atención en materia de salud a nuestra población, o a la población, porque en el Cauca pues la AIC sube desde Cauca, Nariño, todo el Pacífico, en Veras, Valle del Cauca, todo eso toda esta gente está afiliada a la EPS indígena, y pues ha sido realmente un gran reto y ejemplos palpables de la administración de los recursos públicos en materia pues de beneficio, utilidad de todos estos recursos. Entonces, pues como para dar un ejemplo, soportar la opinión o argumentada en ejemplos palpables, quería acudir a esos dos, y así en materia de muchas otras más. Muchas gracias. Bueno, en tema de aporte social, en tema de aporte de salud y economía, podemos decir que las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras han dado un avance grande. Acá en la ciudad de Bogotá, en el Distrito Capital, desde la Secretaría de Salud se está apoyando mucho el tema de lo que son quilombos. Los quilombos son exactamente como unos centros de salud donde van las sabedoras ancestrales, ¿sí? Estas sabedoras ancestrales de una u otra manera te aplican todo lo que han aprendido de generación en generación. Tuve la oportunidad, pues en todas estas actividades que se hacen, de un día decirle a una sabedora, me encantaría hacer un conversatorio en donde ustedes nos expliquen exactamente cómo se maneja el tema de salud. Ella decía, eso es imposible, porque una verdadera sabedora no te va a transmitir ese conocimiento, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, el aporte que se le está dando es de que realmente los gobiernos tengan esa voluntad, ¿sí? Y que de frente a esa voluntad se abran esos espacios donde nosotros, desde nuestra ancestralidad, desde nuestras tradiciones, desde nuestras culturas, ¿sí? Podamos aportarle también a la sociedad en general, ¿sí? Y que realmente se apropien y amen realmente lo que es de nosotros, ¿sí? Creería que es un paso agigantado lo que se ha hecho aquí en el Distrito Capital, aparte de que en economía nos estamos basando de que es pesca. Además de eso, pues manejamos un tema muy grande en economía cultural, ¿sí? Entonces sí se hace valioso el aporte de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, tanto en cultura como en deporte, ¿sí? Hemos visto también cómo han salido, pero porque se les ha dado esa oportunidad en juegos tradicionales, ¿sí? En permitir escenarios en donde se vea y se exprese en una puesta de escena lo que realmente significa para ellos, por ejemplo, un juego tradicional, ¿sí? O un baile tradicional como tal.
Considero que ese sería el aporte desde las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras en la comunidad en general como tal. Y sí es necesario mucho la voluntad, mucho que realmente haya una verdadera inclusión, ¿sí?, de nosotros como comunidades. Nos hablan de pueblos de minorías. Considero que pues de una u otra manera cada uno de los colombianos tenemos alguna parte de indígenas, tenemos alguna parte de afros. Entonces es necesario tener como esa apropiación de lo que realmente somos como colombianos. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? ¿No? Bueno, con estos últimos aportes, ¿tú vas a agregar algo? Solo quiero decir algo, y es que nosotros vimos llegar a muchos. O sea, hoy en día se pone sobre la mesa la discusión y los argumentos de tienen o no tienen la razón. Resulta que estos territorios siempre tenían ya personas que vivían aquí. Cuando vino la globalización o la colonización que hablábamos hace rato, pues mire cómo llegó nomás, ¿no? Llegó en qué condiciones y con qué actitud llegaron acá a colonizar. Y hoy en día la colonización sigue, pero en materia de los aportes y en el afán nuestro también como pueblos, porque a veces no podemos quedarnos en la comodidad, a veces nos igualamos en discurso y en cosas, pero en el caso nuestro, por ejemplo, la Confederación de Pueblos Indígenas para la Comunidad Andina de Naciones, que es la que yo presido en este momento, tiene también ese interés, esa preocupación de que al interior de los pueblos y comunidades indígenas también se debe garantizar, oxigenar el papel, el rol del líder y levantar semilleros de líderes porque si no el discurso se nos va quedando corto también. Y hoy en día nos peleamos por la autonomía, y la autonomía en todas las vallas, en todos estos, pero en materia ya de lo práctico a veces nos quedamos también cortos y pues en últimas vamos también volviéndonos, cambiamos usos y costumbres, a veces se corre el riesgo de cambiar los usos y costumbres por resabios y mañas y eso no puede pasar al interior de las comunidades. En ese sentido pues nosotros, por eso es que nos gusta también atender este tipo de oportunidades, de escenarios que nos brindan a nosotros para decir que aquí estamos como pueblos y que la consigna es en serio, que cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra. Y en el marco de la autonomía, nosotros no podemos ser autónomos cuando vemos que en la realidad si el gobierno no nos gira los recursos, entonces nos quedamos varados, ¿sí? Entonces no podemos todo el tiempo salir a hacer vías de hecho solo para que nos aumenten los recursos, porque tenemos que poner en práctica los conocimientos también. Y hablando de autonomía y hablando de aportes de la medicina, por ejemplo, el conocimiento indígena, yo le tengo aquí una pequeña muestra donde se materializa. Esto se llama una planta nativa del territorio del Cauca que se llama venadillo, y con esto nos curaban las manchas, todo lo que nos fuera saliendo en la piel. Y así mismo ese concepto que tienen de nosotros, el cannabis, aquí está, las mayoras. Usted viera ese ejercicio allá, son mayoras con jóvenes traduciendo el pensamiento y materializando la medicina tradicional en productos para ponerlos. Esto realmente no es nuevo, esto es milenariamente se ha usado, pomada del matapalo, para la vena varice, para todas esas cosas que a veces aquejan el cuerpo humano, y nosotros lo estamos empoderando a las personas. Y con eso ellos dicen, bueno, listo, estamos fortaleciendo el conocimiento, pero aparte de eso están siendo autónomos generando sus propias maneras de vivir. Entonces es un ejercicio de verdad muy completo, y quería compartirle esas experiencias que están en territorio. Eso hay que hacerlo en territorio donde pues no podemos quedarnos solo con que aquí no hay garantías, aquí no hay esto, sino que también empezar a proponer, ser propositivos. Y yo sí reitero pues de nuevo la gratitud, y estamos en las puertas de nuestras comunidades. Sé que las compañeras también desde sus comunidades, yo sé que las compañeras quedaron de pronto cortas en todo eso que ellas han hecho en sus territorios. Doy fe de su liderazgo amplio en sus comunidades,
de sus aportes al tejido y el fortalecimiento, empoderamiento de sus comunidades. Por eso mismo creo que es importante que ellas también sigan en ese caminar, ayudando a abrir la brecha, y pues muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a los tres por sus aportes tan importantes. Y con esto doy por concluido el conversatorio. Quisiera de todas maneras abrir el micrófono al público para una pregunta para nuestros invitados el día de hoy.